RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Es fácil tomar estas decisiones que contribuyan a generar ese ambiente para la paz. Sí, quería decir lo siguiente con relación a la primera parte de su pregunta. Nosotros concebimos el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera como un todo, como una integralidad que contiene un preámbulo que es como el espíritu de ese acuerdo y una agenda de 6 puntos. Durante mucho tiempo alguien en Colombia, no sabemos con qué motivaciones, trató de sembrar en la opinión que no eran 6 sino 5 puntos. El sexto punto es un punto muy importante porque alude a la implementación de los acuerdos, la verificación y la refrendación. La refrendación es muy importante porque en la refrendación está el pueblo de Colombia. Hemos escuchado muchas voces refiriéndose a este tema, que consideran que la firma de un acuerdo de paz en Colombia debe pasar por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, para que lo que se convenga allí tenga fuerza en ese sentido también institucional, de constitucionalidad, y para que la paz sea el resultado de un acuerdo de todo el país, de un nuevo pacto social. Sí, nosotros no nos asustamos con el tema de la dejación de las armas, ¿no? Porque consideramos que si desaparecen las causas que han generado el conflicto, no habría ninguna razón, ninguna justificación para el uso de las armas, ¿no? Pero hay que esperar a que esta etapa se surta. Hay que discutir sobre la problemática política, económica y social de Colombia. Hay que hablar sobre la política económica, la acentuación que se da en estos momentos de la política neoliberal, que ha abierto la tierra, el territorio, a la industria extractiva transnacional, que privilegia este tipo de economía a la economía campesina. Nosotros estamos muy preocupados por lo que pueda acontecer en este aspecto. Necesitamos producir alimentos para el consumo de la población y vemos que cada día, como consecuencia de la aplicación de estas políticas neoliberales, los espacios para la producción de alimentos se reducen y crece el latifundio, pero a favor de las empresas transnacionales que se alistan no solamente para extraer los recursos mineroenergéticos del subsuelo, sino para adelantar proyectos forestales y de producción de agrocombustibles. Nosotros necesitamos impulsar, por ejemplo, la economía campesina, que se proponga el objetivo de la soberanía alimentaria, que el pueblo tenga alimentación y que no nos toque que importar alimentos, porque Colombia tiene tierras muy feraces para la producción de todo tipo de productos del campo, productos alimenticios. Estamos muy preocupados porque Colombia ya está importando 10 millones de toneladas de alimentos, cuando Colombia puede autoabastecerse porque hay una férrea vocación campesina de producción en el campo que puede ayudarnos a resolver estos problemas. Pero hay otro asunto que nos preocupa mucho a nosotros también, y es el de la relación con el medio ambiente. Y ustedes saben
que la industria extractiva causa destrozos irreparables en el medio ambiente. Bueno, todas estas cosas tenemos que hablarlas con el gobierno, tenemos que discutirlas, y tenemos que hablar también de la necesidad de que todos los colombianos vivamos dignamente. Y yo creo que ahí se generan las condiciones para dar ese paso. Queremos darlo nosotros también. Obviamente, queremos participar en la actividad política, con ideas, con propuestas, con proyectos políticos, para ver cómo transformamos este país, pero cambiando un poco esa institucionalidad que necesita urgentemente un cambio para que nuevas fuerzas puedan participar en el escenario de la política nacional. AP de Estados Unidos y se va preparando Xinhua de China. Buenas tardes, soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP, acá a su derecha. Usted inició esta conferencia de prensa diciendo que estaban muy optimistas por estas conversaciones que se habían dado. Sin embargo, el tono de la retórica, no que los acompaña a ustedes acá, sino que los acompaña en Colombia, es una retórica muy fuerte, es una retórica donde a ustedes se los llama terroristas y donde ustedes dicen que es mentira, que sí están respetando el cese al fuego. ¿Cómo es negociar lejos de Colombia con una retórica tan fuerte, por un lado, y por otro lado, ustedes han pedido gestos, la participación de Trinidad en esta mesa, el cese al fuego, y lo cierto es que hasta ahora el gobierno no les ha dado ninguno de estos gestos. ¿Hasta cuándo piensan ustedes que pueden seguir frente al general Naranjo, frente a De la Calle, sin que haya algo concreto también en dirección de lo que ustedes piden en concreto? Gracias. Sí, es verdad, hay algunas situaciones del gobierno colombiano que habla en un tono fuerte y de bombardeo. Contra nosotros se ha lanzado cualquier cantidad de epítetos. Lo siguen haciendo y lo van a hacer. El menor es el de terroristas, ¿sí? Ya creo que la opinión pública sabe que eso depende de la cuestión histriónica de los presidentes colombianos. El presidente Pastrana una vez amaneció de mal genio y dijo: las FARC son terroristas. Y ahí mismo la prensa internacional, en algunas partes, no de los que están acá presentes, y la Unión Europea dice: FARC terroristas, FARC narcotraficantes, FARC narcotraficantes. Resulta que nosotros somos una organización político-militar, tenemos un proyecto de país, creemos en el socialismo como vía para mejorar las condiciones de la humanidad, de nuestro pueblo, con el criterio de que lo podemos hacer allá en nuestro país. Entonces, fíjate que esas situaciones, cuando uno tiene la claridad política, los epítetos sobran. Hay un ministro en Colombia que a diario ataca al proceso de paz en cabeza de las FARC. Todos los días lo sentimos. Yo creo que el presidente Santos le haría un bien amarrando a algunos loquitos que salen por allá del gobierno a despotricar contra nosotros. No es la época de hablar de violencia, de muerte. Yo creo que es la época de hablar de parar la guerra, de seguir conversando, de que el país vea que efectivamente cesan en parte la confrontación, y eso se va evaluando y puede ser mejor. Nosotros no nos referimos por respeto a la delegación del gobierno. Creemos que ellos han escogido a los mejores hombres que representan a ese establecimiento colombiano. Entonces nosotros tenemos profundo respeto por lo que hace el gobierno. Cada cual pone en la mesa lo que tiene, ¿sí? Entonces
no hacemos referencia a esa situación y podemos estar con ellos al frente, dialogando durante el tiempo que consideremos necesario para poder avanzar y ojalá llegar a un tratado que permita, digamos, parar la guerra en Colombia. A nosotros el tiempo no nos preocupa demasiado, ni los epítetos nos molestan, aunque nos molestan sí, pero no son determinantes para lograr alcanzar la paz en Colombia. Sería bueno que ellos frenaran un poco a sus bocones. Tiene la palabra Xinhua de China. Se prepara F de España. Sí, buenas tardes. Solamente quería que ahondaran en un punto práctico. Dice el comunicado conjunto que la distribución, el formato de la participación ciudadana por medio físico, la distribución será efectiva con el apoyo de alcaldías y gobernaciones. ¿De qué manera las alcaldías y las gobernaciones van a participar en este? Se trata de el formulario impreso que se va a sacar y que permite que los ciudadanos conozcan el acuerdo general en su totalidad, en su integralidad, tanto en la parte introductoria, que establece la filosofía que las partes acordaron tener como base del proceso de conversaciones, y la parte componente a los 6 puntos de la agenda. Entonces los ciudadanos acceden, al igual que por la página web, pero esta figura que está en la web también va a estar entonces en un formulario. El ciudadano lo llena, lo mete en un sobre y lo deposita por correo, y es a través de las alcaldías y las gobernaciones. Por el momento, dice el documento de comunicado del día de hoy, porque nosotros aspiramos a que se trabaje por diferentes organizaciones sociales, gremios, es decir, que la sociedad entera se vuelva vehículo de participación en la discusión de los puntos que se han ofrecido a los colombianos como los elementos para un acuerdo de finalización del conflicto. Entonces aspiramos que esto se pueda materializar. Ya explicaba el comandante Iván Márquez la importancia del evento del 17 de diciembre, que es un mecanismo práctico de participación. Con eso se inicia, ¿no? Respondo de esa forma. Tiene la palabra F. Se va preparando DPA de Alemania. Sí, buenas tardes. Soy Soledad Álvarez, de la agencia EFE. A mí me gustaría saber si ustedes y las FARC están dispuestos a prorrogar su alto el fuego unilateral más allá de la fecha del 20 de enero que han dado, si se mantiene el diálogo y si el gobierno de Juan Manuel Santos sigue insistiendo en rechazar un cese del fuego por su parte, por parte del gobierno. Gracias. Bien, nosotros desde Oslo y antes hemos reiterado que tenemos una voluntad, una disposición férrea a todo fuego para afrontar este reto que es el de la búsqueda de la reconciliación, tomando como base la justicia social para Colombia. Esa es una determinación, eso no tiene vuelta atrás, podemos decir. Aspiramos a que desde la contraparte haya gestos sobre todo hacia la población, porque existe un gran clamor nacional de paz. Nuestra preocupación fundamentalmente es que se responda al sentimiento nacional. Ese además es un deber de quienes gobiernan a nuestro país. Esa disposición no se puede confundir. Una cosa es que uno saque una banderita de rendición y otra cosa es que uno eleve una bandera de paz en alto. Y lo que nosotros hemos elevado es una bandera de paz en alto para que se abran las compuertas de todas esas restricciones que le han colocado a la democracia colombiana, y que abiertas esas puertas el pueblo participe de manera decidida en la toma de decisiones, porque hemos insistido muchas veces, se está entregando la patria a pedazos a las transnacionales.
Para hacer eso se ha asesinado a la población más humilde, se ha desplazado a la población campesina. Hemos dado cifras que son de espanto, que se traducen en una frase: terrorismo de Estado. Hemos hablado de alrededor de 6 millones de desplazados, de alrededor de 8 millones de hectáreas despojadas, de la reducción de la producción agraria, porque mientras se abre la frontera agrícola para proyectos forestales y de agroindustria también energética, la producción alimentaria decrece. No sé si ya lo dijimos en alguna ocasión, pero es dramática la situación de Colombia. Aquí se habla de los muertos de las balas, pero hay más muertos por causa de la miseria. Hay 30 millones o más de colombianos en situación de pobreza, y de esos alrededor de 12 millones están en situación de miseria. De ahí se deriva, de esas políticas criminales del neoliberalismo, en el que en algún momento dijimos que los sentábamos en el banquillo de los acusados, situaciones como que, por ejemplo, en Colombia anualmente 5.000 niños mueren de hambre. Entonces no podemos confundir. Tenemos no una bandera de rendición, sino una bandera de paz en alto. Eso sería. Y en cuanto al cese al fuego bilateral, que sería lo ideal, si no es posible lograrlo, le respondo a la periodista de EFE, al menos nos gustaría explorar con el gobierno la posibilidad de pactar, de buscar un tratado de regularización de la guerra que amaine un poco el sufrimiento de los efectos de la misma en la población. Al menos eso, ¿no? Son muchas las voces que se han pronunciado a favor de un tratado de regularización de la guerra. Lo podemos hacer, estamos dispuestos a ello, apoyados desde luego en la realidad colombiana, en las realidades de este conflicto, que son muy particulares. Podríamos hacer un acuerdo de ese tipo, tal como está establecido en los protocolos de Ginebra. Esa es una propuesta que podemos dejar a consideración del país, sobre todo, y del gobierno. DPA de Alemania se va preparando Cuba Visión. Aquí. Ya está, ¿no? Gracias, buenas tardes. Yo quería reiterar una pregunta que se hizo en estos días sobre la participación de Simón Trinidad. Quería saber si las FARC contemplan la participación de Trinidad por otros medios, y en todo caso, ya que han pedido la respuesta del presidente Obama, si las FARC tienen pensado, qué plazo están pensando en las FARC en esperar para nombrar un sustituto quizá para Simón Trinidad en la mesa de negociaciones. Gracias. Bueno, nosotros aspiramos a que Simón Trinidad haga presencia física en esta mesa de conversaciones. Nosotros estamos trabajando en esa dirección. Estamos buscando llegar con un mensaje al gobierno de los Estados Unidos para que se vincule, aunque sea por primera vez, con un gesto de paz para Colombia. No todo puede ser apoyar la guerra. No todo pueden ser recursos bélicos y económicos para financiar planes como el Plan Patriota. Es hora que el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Obama, tenga un gesto en esta dirección y contribuya con él a crear condiciones para que esta mesa de conversación pueda encontrar los caminos que nos conduzcan a la paz. Y Simón es un hombre muy experimentado en eso. Muchos deben recordarlo todavía como uno de los voceros de paz de las FARC en el Caguán, que puso toda su inteligencia, todos sus conocimientos a la búsqueda de este propósito. Fue capturado también haciendo gestiones de paz. Pero quiero decir, no vamos a renunciar a esa aspiración justa, legítima,
de tenerlo aquí en esta mesa de conversaciones. Creo que lo vimos en Oslo, hay experiencias. Creo que Nelson Mandela, en condiciones de cautiverio, tuvo un protagonismo determinante para el logro de la paz. Eso lo puede hacer Simón, lo sabemos nosotros, porque Simón es un hombre capaz. Simón es un hombre profundamente humano, ama a Colombia, ama la patria y ama la paz. Por eso lo necesitamos en esta mesa. No vamos a dejar de hacer los esfuerzos que sean necesarios para tenerlo aquí con nosotros. Cuba Visión, y sí. Se prepara la BBC de Inglaterra. Sí, muchas gracias. Aquí, Cuba Visión Internacional. Mi pregunta es, ¿qué repercusión o respuesta tuvo la denuncia que hizo la delegación de la guerrilla en cuanto a las acciones que denunció de chantaje sobre la familia de la guerrillera Mireya hace unos días? Esa denuncia que ustedes hicieron, si hubo alguna respuesta concreta en Colombia, si eso se acabó, si se mantiene. Gracias. Sí, no hay ninguna respuesta por parte del gobierno. La situación no ha cambiado y allá parece que por un oído le entra y por otro le sale. Esperamos seguir con la denuncia y tan pronto tengamos algún pronunciamiento oficial lo comunicaremos oportunamente. Claro, hay que comprender que quizá no haya ninguna respuesta. Recuerden que lo que impera en Colombia es algo que se llama terrorismo de Estado, lo dije hace un momento. Ojalá que exista una respuesta favorable, pero cotidianamente lo que hay en Colombia, y hay que tenerlo muy en cuenta, son crímenes, asesinatos, desapariciones forzosas, desplazamientos y una cantidad de delitos de lesa humanidad que son los que también pretendemos parar, no cuando culmine el proceso, sino desde ya. Ojalá los mecanismos de prensa a nivel internacional y las organizaciones que defienden los derechos humanos en el mundo pongan sus reflectores sobre Colombia para que la población no siga sufriendo estas arremetidas del terrorismo de Estado. La BBC de Londres se prepara Radio Habana, Cuba. Hola, soy Sara de la BBC, aquí, al fondo. Quería preguntar algo, pero también es un favor. Es una pregunta para Tania, que como nosotros somos prensa que anglohablante, ¿no? Para pedir para preguntar una cosita en inglés, si puede responder. I just wanted to ask you, Tanya, your evaluation of the process so far, the progress in the talks so far, how they're going, and the atmosphere at the table with the Colombian government. If you could answer in English for us, that'd be great. Thank you. Good afternoon. The atmosphere during the talks is very good. There's even space for little jokes, for laughing. It's a really good atmosphere, I think. The talks are going very well. We have been talking about the participation of the Colombian people, of the peasants, housewives, indigenous people, Afro-Colombian people. We think as FARC-EP that all the people of Colombia should participate in a peace process. And that's what we are talking about with the government. We're trying to find de RCN de Colombia. Yo quisiera que me hicieran dos precisiones. Una tiene que ver con los foros de paz de las comisiones de paz del Congreso, quienes han participado, porque ustedes se refieren positivamente a esta idea, y también
el gobierno se ha manifestado en favor de esto, del desarrollo de estos foros. Yo quiero me precisaran quiénes han participado, y también otra precisión tiene que ver con el modo en que van a seguir desarrollándose las conversaciones, es decir, tendrán un ritmo como el hasta ahora, 3 días de trabajo, 1 de descanso, durante 3 oportunidades diferentes y luego un descanso más amplio, si hay un esquema ya establecido para esto. Sí, en los encuentros regionales organizados por el Congreso de la República participaron las comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes. Es muy variada su composición, de todos los sectores políticos, de los liberales, conservadores, del Polo Democrático, del Partido de la U. Pero fundamentalmente estos foros fueron liderados por un grupo, digamos, que pertenece en cierto momento a la izquierda en Colombia. Lo más importante no es la presencia de los senadores y representantes que valoramos, sino que sirvió para despertar y animar a la población a participar. Obviamente todavía saliendo muy tímidamente, porque hay bastante susto, sobre todo en los sectores campesinos que han resistido el terrorismo de Estado, la violencia oficial. Entonces la gente también con mucha desconfianza, pero comenzó a salir. Eso es lo que nosotros advertimos, eso es lo que nosotros, digamos, felicitamos, que por lo menos la gente, al estar organizada, estos foros regionales, comienza a ponerse en movimiento. Ahora viene este encuentro nacional que está para el 16, 17, 18 y 19 de diciembre en Bogotá, que desde ya está arrollando, pero también en otros sectores del país las iglesias comienzan a organizar los foros que tocan este primer punto, las organizaciones campesinas igualmente. Entonces en ese sentido es que nosotros damos la valoración. En cuanto al ritmo de las conversaciones, van a seguir 3 días de trabajo, 1 de descanso, 3 días de trabajo, 1 de descanso, 3 veces este ciclo, y luego entre las partes acordamos si se hace un receso de 4, 5 o más días, de acuerdo, digamos, a las consultas que hayan que hacer y realizar. Entonces en cada momento los jefes de las delegaciones determinan durante cuánto tiempo se recesa. FM de RCN de Colombia, se prepara Reuters de Inglaterra. Hola, buenas tardes. Tengo 2 preguntas. La primera, existe una percepción, y es mía personal también, que una cosa era el ambiente como fluía cuando se discutió el acuerdo en cabeza de lo que conocimos del señor Mauricio, alias el médico, pero otro ambiente ha fluido desde que llegó a la mesa de negociación el comandante Iván Márquez. Quisiera que usted me aclarara un poco eso, si se ha entorpecido un poco ese proceso, los ambientes son otros desde que usted se unió a la mesa de negociación. Y mi segunda pregunta apunta a cuál es como la sensación o cómo percibieron ustedes cuando se enfrentaron a 2 personas como el general Mora y el general Naranjo, 2 oficiales que los han combatido, y en particular el general Naranjo, que participó en operaciones pues contra Alfonso Cano, contra el Mono Jojoy, contra Raúl Reyes. Bien, la primera parte no se la entiendo, porque las FARC actuamos de manera colectiva, no debe olvidar usted que somos una dirección colectiva. No ha habido ningún cambio en la posición de las FARC, no sé de dónde saca usted semejante argumentación. Lamento no poderle responder más allá de eso. ¿Quiere que sí, le amplíe? En la mesa nos hemos encontrado con una amplia y muy variada,
delegación del gobierno colombiano. No solamente hay generales del ejército y de la policía, también hay industriales, hay ministros, hay un expresidente, bueno, académicos. Hay un buen equipo en la otra parte. En la otra parte contendiente, la que representa la otra parte contendiente, un equipo muy capaz, al cual respetamos profundamente. Creo que las dos partes contendientes se respetan. Por el general Mora, ¿cuál ha sido nuestra percepción? Del general Mora, ¿cuál ha sido nuestra percepción? No, eres un vocero del gobierno, y como tal lo aceptamos allí, con todos, al comienzo, pues como no se había construido confianza, tal vez un poco de distancia, pero con el tiempo esa distancia fue cediendo. Yo puedo decirle que hay una relación cordial con estos generales. El general Mora es un hombre de guerra, lo respetamos como adversario, un militar que actuó con ética, de modo que nosotros tenemos en cuenta esas circunstancias. Él estaba en el otro bando, y fue un contendor digno, ¿no? Puedo por lo menos afirmar eso del general. Sabíamos a qué atenernos. De modo que nosotros no hacemos de la participación de estos dos oficiales un problema. Por el contrario, de pronto ellos pueden contribuir con su experiencia a encontrar algún caminito distinto, algún atajo, pero que sea seguro, porque los atajos siempre a veces como que hacen perder el camino, pero si hay algún atajo seguro para alcanzar la paz. Si han sido buenos para la guerra, de pronto saben cómo hallar el camino de la paz. Tiene la palabra Reuter de Inglaterra. Se va preparando Juventud Rebelde de Cuba. Sí, buenas tardes. Rosatania Valdés, trabajo para la agencia de noticias Reuters en La Habana. Yo voy a volver un poquitico sobre esta misma pregunta acerca de los dos generales que participan en la mesa de conversaciones. En lo emocional, ¿no? O sea, está claro que todos están de acuerdo en que van a llegar, intentan llegar a un acuerdo para culminar este conflicto de tanto tiempo, pero ¿sintieron dolor? ¿Hubo algún poquito de dolor en este primer momento de construir la confianza, ¿no? En los primeros momentos del encuentro? Y en segundo término, está aquí en La Habana el presidente venezolano Hugo Chávez para recibir tratamiento médico, como todos sabemos. Queremos saber si tienen previsto algún encuentro con él, teniendo en cuenta que su país es acompañante en estas conversaciones. Gracias. Los momentos psicológicos que se dan en estos encuentros, cuando se ponen en cita adversarios, pues es evidente que transcurren por la etapa lógica de seres humanos que vienen de la contienda y se encuentran para conversar. Yo creo que ellos, como nosotros, partimos de aprensiones profundas, pero como lo explica Iván, en la práctica cotidiana, en la convivencia ahí misma, en el desarrollo de la mesa, pues tenemos que andar por los mismos pasillos, consumir los alimentos y tomarnos el café en la misma sala, pues vamos discutiendo. Uno no sabe quiénes son más sorprendidos, si ellos o nosotros,
Partamos de la base de que ellos son Estado, su psicología es la de la superioridad, la del aplastamiento, la de la subestimación del pueblo y la guerrilla. Cuando nos encontramos en la mesa, pues ellos deben observar no los bárbaros, no los salvajes, sino los combatientes, los intelectuales, los políticos, los hombres y mujeres sensibles. Entonces tienen que desbaratarse el esquema y prepararse para el desarrollo de las conversaciones. Si no es así, no van a poder trabajar como voceros de un gobierno en la mesa de diálogo. Entonces, eso es lo que se desarrolla ahí, en un proceso de interactuación, partiendo de una claridad política que tenemos. Como lo explicaba Iván, ellos son voceros del gobierno, esa delegación del gobierno, enfrente nuestro está el régimen, está el Estado, es una buena selección, representan, ahí no falta nadie, digámoslo así, de la institucionalidad colombiana. Y de parte nuestra, pues, obviamente está un grupo de compañeros que enaltece la visión guerrillera y la voluntad de paz que acompaña a las FARC en este momento. Esa sería la respuesta. Juventud Rebelde se prepara AFP de Francia. Sí, buenas tardes. A ver. Faltó lo de Chávez. No, nosotros no tenemos previsto encuentro con Chávez. Resaltamos del saludo, del comunicado conjunto, es el agradecimiento que viene jugando Venezuela, al igual que Chile como país facilitador. Sería este momento para reiterar eso. De resto no hay nada previsto. Creo que podemos decir que el presidente Chávez y Venezuela se la están jugando por la paz de Colombia y por la paz en la región. Nosotros no tenemos sino palabras de agradecimiento con el presidente Chávez, igualmente con los países garantes, con el gobierno de Cuba, que ha dispensado un trato muy diferente para con las dos partes que adelantan conversaciones en la mesa. El acompañamiento o mejor, la presencia de Noruega también ha sido fundamental, y el acompañamiento de Chile. Actuaciones que nosotros agradecemos. Ojalá hubiesen más países vinculados a esta tarea de ayudar a encontrar la senda de paz para Colombia, que yo sí creo, no exageramos, va a influir positivamente en toda nuestra América. Ahora sí, Juventud Rebelde se prepara AFP de Francia. Buenas tardes. Ustedes han dicho que el tema de política agraria recién comienza. Durante este año el gobierno ha presentado en Colombia un proyecto de ley para el desarrollo rural que antecede justamente el inicio de estas conversaciones. Yo quería saber si este proyecto puede ser interpretado como un atisbo de que al analizarse este punto habrá la misma sintonía que ha reinado hasta ahora entre las partes. Esa es una pregunta. Y la otra, si el orden de los temas que están en la agenda deberá ser cumplido así estrictamente, o si de manera eventual, digamos que un presumible o posible o potencial entrampamiento en algún punto permitiría que pasaran a un punto posterior y poder alternar los temas que están en la agenda. Muchas gracias. Sí, mira, el proyecto que entra a cursar, digamos, dentro del Congreso de la República sería en el mes de marzo, que lo presentaría el gobierno. Nosotros ya estamos conversando sobre esos puntos. Solamente en diciembre se viene a discutir también a nivel del foro en Bogotá, y las comunidades en Colombia siguen discutiendo el tema. Entonces nosotros nos vemos como un espacio para que esta ley, digamos,
recoja lo fundamental de los planteamientos nuestros. Pero no se olviden que hay un sexto punto en la agenda que siempre se trató de ocultar por parte del gobierno. Ese sexto punto habla de la refrendación de los acuerdos. Y claro, las leyes las hace el Senado de la República, las aprueba. Puede ser que esta la aprueben así como ellos la tienen, pero eso no va a recoger el clamor nacional. ¿Qué hacer entonces con una propuesta que salga o un acuerdo de la mesa? Tendría que ser refrendado en otra parte, no por el Senado de la República, ¿sí? Y entonces ahí mucha gente en Colombia está moviendo otras iniciativas que en su momento seguramente van a tomar mayor impulso. De los puntos de la agenda no hemos acordado sino comenzar a discutir el primero. No están en el orden ahí, es decir, no se va a seguir el orden en que aparecen. Cada vez que se va a tratar cualquier otro punto, se ponen de acuerdo o nos ponemos de acuerdo en la mesa para ver a cuál le damos prioridad en un momento dado. Si surgen inconvenientes, dicen que doctores tienen la Santa Madre Iglesia, pues yo creo que tenemos que tener la suficiente cabeza fría, ver cómo podemos en un momento dado sacar los tropiezos que haya, que van a ser muchos. Eso no vayan a creer ustedes que vamos a transitar por un camino de flores. Este es un problema serio, pero ahí entre quienes estamos en la mesa podemos buscarle la salida a la más complicada de las situaciones que puedan presentarse. Yo voy a complementar algo ahí sobre el tema de esas leyes. Ustedes saben que al lado de esa ley de desarrollo rural hay otras leyes como la ley de restitución, y de fondo está una cosa que se llama Plan Nacional de Desarrollo. Son tres patas de un parapeto que tiende a generar una trampa, como lo hemos dicho en otras ocasiones, para arrebatarle por vía legal la tierra a los campesinos. Eso es muy impopular en Colombia. Incluso la Corte Constitucional ha hecho un par de reparos que tienen esa ley empantanada. Ustedes deben saberlo porque seguramente le están haciendo seguimiento al desenvolvimiento de esos debates. Entonces nosotros le vemos poco futuro a esa iniciativa, y si logra salir adelante va a ser contra todo el sentimiento, no solo del mundo rural, sino de la población de pensamiento más avanzado en Colombia, porque de verdad que existe el espíritu de acabar con las unidades agrícolas familiares. Está metida en esa ley y en los otros componentes que mencioné la intención de crear latifundios, disfrazándolos con asociaciones de unidades agrícolas familiares, y de ir entregando incluso los baldíos, que desde hace mucho tiempo y por ley en Colombia solo se deben destinar a las gentes que no tienen acceso a la tierra. Es decir, son medidas perversas porque disfrazan de legalidad actos atroces de despojo. Y de verdad que lo que se busca con esto es generar un campo sin campesinos. Ahí no ha habido sintonía, no hemos llegado a ese punto, pero está claro que esas iniciativas del gobierno que son netamente neoliberales, que son también bases para que penetren las transnacionales de la explotación agroindustrial, no tienen ninguna acogida en el seno del pueblo verdaderamente campesino, y como dije hace un momento, incluso de la gente que tiene una mentalidad avanzada en Colombia. Sí, buenas tardes, AFP. Sí, buenas tardes, AFP. Mi pregunta está relacionada precisamente con el tema agrario. A su llegada a La Habana para iniciar esta ronda, el principal negociador del gobierno de la calle dijo que el gobierno
no iba a negociar ni la propiedad privada, ni el modelo de desarrollo, ni el modelo de Estado. Se estaba refiriendo precisamente al tema agrario. ¿Es posible que las partes agoten este primer punto, que es el tema agrario, bajo esta condición, si el gobierno persiste en esta posición? Bueno, es que tenemos que desarrollar en la agenda, y por donde usted se le quiera meter a la agenda está ese tema de la política económica del gobierno. Necesariamente tenemos que discutirlo, porque toca los intereses de toda la nación. Ese tema es indispensable tratarlo. Si el gobierno no lo aborda, pues no sabríamos nosotros qué tipo de paz se pueda lograr con semejante falencia. Necesariamente tenemos que hablar de eso, porque se trata del acentuamiento de la política neoliberal. En Colombia, durante unos 20 años, se preparó el asalto de las transnacionales al territorio mediante métodos violentos. Ustedes saben muy bien el accionar de los grupos paramilitares, desplazando, despojando a los campesinos, masacrando, fosas comunes, 6 millones de desplazados del campo. Esta es una problemática muy grave. Falsos positivos, fosas comunes. Mire, todo esto tiene que discutirse, obviamente. Luego, por alguna circunstancia, tal vez por presión internacional, se percibe que hay que cambiar los métodos, que hay que lavar el rostro ensangrentado del Estado, del régimen colombiano. Y entonces recurren a este artificio que acaba de mencionar Santrich: continuar el despojo ahora por vía legal. Es lo que se pretende. ¿Y dónde está la trampa que nosotros hemos venido denunciando desde Oslo? En lo que los voceros del gobierno, sus ministros, denominan la formalización de la propiedad. Aspiran a entregarle al campesino un título. ¿Pero para qué? Para que el campesino pueda vender o pueda arrendar. Y entonces, un campesino, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, un campesino que arriende la tierra por 10, 15 años a una multinacional, al cabo de ese contrato, nadie se va a acordar de ese propietario, se va a dar un despojo. Además, con estas medidas que el gobierno está tomando, pues se está produciendo una bancarización de la tierra. Nosotros hemos escuchado a muchos campesinos enredados con ese tema, que los intereses, y terminan perdiendo la tierra. Entonces nos parece a nosotros muy grave esto, ¿no? De continuar esa exposición de la tierra, la que antes hacía por medios violentos, ahora por la vía legal. Eso es un engaño muy grande, un fraude muy grande, el que se está preparando, y por eso nosotros alertamos a Colombia, alertamos a los campesinos de qué es lo que pretenden hacer allá. Simplemente extranjerizar el territorio, entregarle la tierra a las transnacionales, dejar sin tierra a los campesinos. Un campo sin campesinos, un campo sin soberanía alimentaria. Esa es la realidad. Entonces fíjese que ese tema es insoslayable. ¿Cómo hacemos para no abordarlo? Nos preguntamos nosotros desde acá. Necesariamente tenemos que tocar ese tema, porque es fundamental para encontrar la senda
del entendimiento, de la reconciliación entre los colombianos, para buscarle una salida a este problema de la guerra y la paz. Muchas gracias. Creo que hemos terminado. Compañeros, tenemos un problema aquí. Faltan todavía varios medios en la lista, pero ustedes entenderán que nosotros tenemos otras actividades también. Les pedimos muchas disculpas y muchas gracias por su venida. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.